Cuando escuchas a un vecino pidiendo ayuda en medio de la noche, ¿elegirías llamar a la policía? En Estados Unidos ocurrió un caso que dejó a todos atónitos. Una brillante doctora de 23 años fue asesinada de manera extraña en su casa. El vecino llamó a la policía después de escuchar gritos, pero los policías permanecieron indiferentes afuera de la puerta. Esto no es un fragmento de una película de terror, pero fue en 1998, cuando comenzó el caso real de violación y asesinato en el centro de la ciudad que conmocionó a todo Estados Unidos. Una estrella académica con 3 títulos universitarios. Una hija perfecta, orgullo de sus padres. Pero debido a un descuido de la policía, se desató una cadena de crímenes, que abarcó 2 estados y afectó a 5 mujeres. Este caso no solo reescribió la historia de la investigación criminal en Estados Unidos, reveló aún más las fallas mortales del sistema judicial. Hoy vamos a reconstruir esta legendaria búsqueda del culpable que duró 18 años. Mayo de 1998. En el campus de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia, Shannon Shipe, de 23 años, era la presencia más brillante. Esta genio que se graduó de la Universidad de Duke, con una triple especialización en matemáticas, economía y filosofía, terminó su licenciatura en solo 3 años. Luego se lanzó decididamente a un programa de doctorado de élite. A los ojos de sus padres, la excelencia de Shannon ya estaba grabada en sus genes. Con 18 meses ya podía recitar el alfabeto al revés. A los 2 años, al ver un auto Datsun en la calle, pudo deletrear DATSUN, y gritó que era una camioneta. A los ojos de sus compañeros, ella es la co-capitana del equipo de equitación. Su figura erguida montando a caballo parece una joven salida de una pintura clásica. Para poder concentrarse en sus estudios, Shannon y su padre fueron especialmente a la oficina de vivienda escolar, a enfatizar repetidamente la prioridad de la seguridad. Finalmente, eligieron un departamento en el centro de la ciudad, ubicado en el 2º piso, con un pequeño balcón al estilo de Romeo y Julieta, en un vecindario armonioso, conocido por su tranquilidad. Nadie lo hubiera imaginado, que este refugio seguro cuidadosamente elegido, terminaría siendo el lugar donde ella perdería la vida. Un día antes del crimen, Shannon había hablado por teléfono con su hermano Sean, que es 18 meses menor. Desde pequeños, los dos han estado inseparables. Habían planeado verse esa noche para cenar juntos, pero como Shannon estaba concentrada en sus exámenes finales, sugirió que Sean viniera al día siguiente. Así podrían disfrutar juntos del almuerzo. Nadie podía prever que esta conversación cotidiana, llena de cariño, sería la última comunicación entre hermanos. Pasada la medianoche, Shannon terminó de organizar sus notas en el escritorio. Se levantó para descansar. En ese momento, de repente notó un sonido extraño detrás de ella. Parecía que había otra persona respirando en la habitación. Al mismo tiempo, el vecino de al lado, Paul Gray, se despertó por un sonido extraño. No parecía una pelea normal. Parecía más bien que alguien estaba luchando y pidiendo ayuda. Paul le informó claramente a la operadora al llamar, que en la casa del vecino se escuchaban gritos de auxilio y respiración agitada. 6 minutos después, 2 policías patrulleros llegaron al lugar, guiados por Paul. Los policías llegaron a la puerta de Shannon. Golpearon con fuerza y se identificaron. Pero dentro todo seguía en completo silencio. No se oían llantos ni sonidos de lucha. Tampoco había nada extraño con las luces. Los policías rodearon el edificio por fuera, con una linterna. Revisaron la puerta corrediza de vidrio con pequeño balcón de Shannon. Descubrieron que la puerta estaba intacta, sin señales de forcejeo. El silencio de la noche hizo que Paul comenzara a dudar de sí mismo. En voz baja, supuso que tal vez era un sonido del exterior. Esa duda se convirtió en un punto clave. La policía, al no encontrar señales de entrada forzada, ni señales claras de auxilio, indicando que no se pudo forzar la entrada. Después de registrar el caso, se dio la vuelta y se fue. Al mediodía del día siguiente, el hermano menor, Sean, llegó como había prometido. Golpeó la puerta durante un buen rato, pero nadie respondió. En ese momento, Paul salió apresuradamente, con el rostro pálido.
Anoche escuché a tu hermana pidiendo ayuda. Llamé a la policía pero no entraron. Se miraron fijamente. Inmediatamente buscaron herramientas y derribaron la puerta. La escena frente a ellos hizo que Sean se derrumbara al instante. Shannon estaba desnuda, boca abajo sobre la cama. Ya no tenía signos vitales. Las paredes y la barandilla del dormitorio estaban salpicadas de sangre. La sangre en las sábanas ya se había coagulado. Poe, temblando, volvió a llamar al 911. Esta vez, el reporte cambió de una petición de ayuda a un asesinato. Los agentes de investigación criminal llegaron al lugar y comenzaron a inspeccionar de inmediato. El forense determinó preliminarmente que Shannon murió por estrangulamiento. Pero las heridas de defensa en su cuerpo y las manchas de sangre en la casa indicaban que ella luchó ferozmente contra el asesino. Los técnicos recogieron una muestra de semen de las sábanas. Se encontraron rastros de sangre del presunto asesino en la pared. Sin duda, es una prueba clave. Sin embargo, cuando los investigadores preguntaron sobre las relaciones sociales de Shannon, una red interpersonal compleja, hizo que el caso entrara en su primer torbellino. En la especialidad de Shannon en la Escuela de Negocios Wharton, más del 80% de los estudiantes son hombres. Debido a su apariencia destacada y personalidad directa, no es de extrañar que atraiga la atención del sexo opuesto. De ellos, 2 se comportaron de manera especialmente sospechosa. El primero es un compañero de Israel llamado Ubal. Durante el Día de Acción de Gracias, Shannon, de buena voluntad, lo invitó a su casa como invitado. Pero no esperaba que Ubal malinterpretara esta amistad como una señal de amor. Comenzó a perseguirla obsesivamente. Cuando Shannon dejó claro que solo quería ser amiga, Ubal se enfureció de manera extraordinaria. No solo le habló con insultos en público, sino que también aparecía frecuentemente en su salón, biblioteca y otros lugares, para acosarla. Shannon, incapaz de soportarlo, incluso presentó una queja formal a la policía escolar. El segundo sospechoso es Alan Fleckman. Este joven académico de apariencia refinada había colaborado en investigaciones con Shannon. Se dice que también sentía algo por ella. Unos días antes del crimen, alguien vio a ambos discutiendo fuertemente en un bar. La discusión fue tan fuerte que llamó la atención de los presentes. Él parecía estar muy alterado, como si se hubiera enfurecido tras ser rechazado. El testimonio de los testigos puso rápidamente a Fleckman en la mira de la policía. La investigación por crimen pasional parecía cada vez más clara. La policía de Filadelfia consideró a Ubal y Fleckman como principales sospechosos, y los interrogaron uno tras otro. Ambos insistieron en su inocencia. Incluso ofrecieron voluntariamente muestras de ADN para probar su inocencia. Mientras esperaban los resultados de la prueba, el funeral de Shannon se llevó a cabo en una catedral con capacidad para 1000 personas. Una multitud no dejaba de llegar para despedirse. Incluso amigos que vinieron especialmente desde Hong Kong. Mientras la familia lloraba alrededor del ataúd, 2 detectives de homicidios informaron en secreto a los padres de Shannon, que sospechaban que el asesino estaba entre los dolientes presentes. El objetivo es precisamente Fleckman. Esa frase resonó como un trueno en los oídos de todos. El detective explicó. Ellos investigaron cuidadosamente. Y cada vez estaban más convencidos de que Fleckman era el principal sospechoso. Y en ese momento, él estaba entre la multitud que lamentaba la pérdida. Sin embargo, unos días después, salieron los resultados de la prueba de ADN. Todos quedaron sorprendidos. El ADN de Ubal y Fleckman no coincide en absoluto con las muestras extraídas en la escena. Las 2 pistas más prometedoras se interrumpen aquí. Los padres de Shannon dirigen su ira hacia la policía de Filadelfia. Los reprenden por quedarse afuera mientras el asesino aún estaba dentro. Y optar por irse, considerando que la negligencia de la policía contribuyó indirectamente a la muerte de su hija. Frente a las acusaciones, la policía se defendió alegando contradicciones en los testimonios de los vecinos y ausencia de señales de allanamiento, diciendo que el procedimiento se ajustó al protocolo. El conflicto entre ambas partes no dejaba de escalar. Y 18 días después del incidente, la policía aún solo contaba con una muestra de ADN. La investigación había regresado al punto de partida. Justo cuando la policía estaba al borde del colapso, una amiga de Shannon proporcionó una pista clave que había sido ignorada. Días antes del incidente,
Shannon mencionó que un hombre desconocido la estaba siguiendo. Ella dio varias vueltas por el parque y se escondió en los huecos de los edificios para lograr deshacerse de él. Este detalle hizo que los detectives se dieran cuenta de algo importante. La dirección anterior de la investigación podría estar completamente equivocada. El asesino no era un conocido de Shannon, sino un desconocido que actuó al azar. La policía empezó a revisar la zona del centro de Filadelfia, los casos de agresión sexual ocurridos antes y después del crimen, y descubrieron algo aún más impactante. El sistema de clasificación de casos de la policía local tenía enormes fallas. Los técnicos compararon la muestra de ADN del caso de Shannon con las de 63 casos similares en la base de datos. Al principio, todos los resultados fueron negativos, hasta que ampliaron el rango e incluyeron datos de ADN de casos de robo en casa. De repente apareció una coincidencia. En agosto de 1997, 8 meses antes del caso de Shannon, hubo 2 casos anteriores. El ADN recogido en la escena coincidía completamente con el del caso de Shannon. Lo más absurdo es que estos 2 casos, claramente de naturaleza sexual, fueron clasificados por la policía como robos a domicilio. De delito grave los bajaron a delito menor. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió otros 2 casos similares. También fue clasificado erróneamente. Sumado al asesinato de Shannon, este demonio invisible ha cometido 5 crímenes en Filadelfia. Las víctimas son todas mujeres jóvenes blancas que viven solas. Lugares de los crímenes. Están dentro de un rango de 3 calles alrededor del apartamento de Shannon. Según informantes de la policía, este error de clasificación proviene de reglas no escritas. En casos ocurridos a altas horas de la noche, de agresión sexual sin señales de allanamiento ni arma, la policía suele optar por degradar el caso, lo que alivia la carga de trabajo, y también mejora las estadísticas de arrestos. Esta absurda práctica permite que los violadores seriales sigan ocultos entre la gente. El padre de Shannon, al conocer la verdad, quedó lleno de ira y tristeza. Se cree que si la policía hubiera investigado estos casos de manera adecuada desde el principio, los residentes de la comunidad habrían podido estar alerta con anticipación, y Shannon no habría sido asesinada. Después de que el caso salió a la luz, la presión pública obligó a la policía de Filadelfia a realizar una reforma total. La policía declaró públicamente que ajustaría por completo el modo de operación del grupo de investigación de casos de violación, y que trataría cada caso de agresión sexual con los mismos estándares que un caso de homicidio. Luego se formó un grupo especial para revisar todos los casos que fueron clasificados erróneamente, y al mismo tiempo visitar a las víctimas de casos anteriores, para reconstruir completamente el perfil del asesino. Sin embargo, surgió un nuevo problema. Cuando ocurrió el caso en 1997, la policía había hecho un retrato hablado, basado en la descripción de la víctima, pero debido a que los testigos estaban demasiado asustados, el retrato resultó borroso, y no era posible identificarlo. Cuando los investigadores encontraron a la primera víctima, al principio ella no quiso cooperar, hasta que escuchó que el asesino había matado a alguien y finalmente habló. Después de revisar 100 fotos de hombres afroamericanos que la policía le mostró, de repente negó con la cabeza y dijo que él no era afroamericano. Esta información clave contradice todos los juicios anteriores, y dejó en ridículo a la policía de Filadelfia. Juntando los testimonios de varias víctimas, la policía finalmente pudo delinear el perfil claro del asesino. Su tono de piel no era ni blanco ni negro, era más parecido al de una persona de Medio Oriente. Al cometer los crímenes, entraba por ventanas o puertas, y de repente saltaba sobre la espalda de la víctima. Aplícalo sobre la cama. Durante la agresión sexual, puede pasar de amenazas violentas a ternura de repente, elogiando a la víctima como si fueran amantes, incluso contando sus experiencias de infancia. Él tiene un padre afroamericano y una madre italiana. Tuvo una infancia muy desafortunada. Lo más escalofriante es que, después de que la víctima obedece, él genera una ilusión de estar en una cita. Su patrón de comportamiento es sumamente retorcido. Un nuevo retrato robot. Ha sido pegado por toda Filadelfia. Ha sido pegado por toda Filadelfia por la policía. Ha sido pegado por toda Filadelfia. Ha sido pegado por toda Filadelfia. El pánico se extendió rápidamente. Un demonio que no puedes identificar por el color de piel.
acechando en los edificios de departamentos. Esta percepción hizo que todas las mujeres locales vivieran con miedo, temiendo salir solas de noche. Pero lo extraño es que, desde que Shannon fue asesinada en mayo de 1998, este violador del centro de la ciudad desapareció de repente. No ha habido nuevas víctimas desde entonces. Se fue de Filadelfia. O se quedó escondido esperando su oportunidad. Nadie sabe la respuesta. El tiempo llegó a 2001. Han pasado 3 años desde el asesinato de Shannon. El caso se ha convertido en un misterio. La policía de Filadelfia no ha dado por perdido. Pero las pistas ya se habían agotado. La única esperanza era la actualización de la base de datos de ADN. Justo en ese momento, una llamada desde 2.700 kilómetros de distancia rompió el silencio. La policía de Fort Collins, Colorado, mientras investigaba una serie de agresiones sexuales en la zona, descubrió que el modus operandi del agresor, sorprendente similitud con el violador del centro de Filadelfia. Collinsburg es una ciudad universitaria con una población de aproximadamente 125.000 personas. Desde febrero de 2001, han ocurrido casos de agresión sexual aquí. Las descripciones de las víctimas son idénticas. Todas son mujeres jóvenes que viven solas. El agresor las ataca por la espalda, las ata y luego las viola. El asesino se vuelve repentinamente tierno después de la violencia. Habla con la víctima con tono de amante. No deja huellas evidentes tras el crimen. Desaparece como un fantasma. Cuando ocurre el tercer caso, el detective a cargo del caso inmediatamente concluye que estamos frente a un violador en serie. Junio de 2001. Christine Marshall se convirtió en la cuarta víctima. En ese momento, su esposo se había ido de campamento con su hijo. Ella se quedó sola en casa descansando. A medianoche, una sombra la derribó por detrás y le amenazó para que mantuviera la calma, pensando en su esposo e hijo, a quienes podría perder. Christine eligió obedecer para protegerse. Después del ataque, el asesino, de manera inusual, le cubrió con la cobija antes de irse. Christine se liberó de las ataduras y llamó a la policía de inmediato. La policía encontró una evidencia clave en la escena. Una gorra de béisbol que el asesino dejó atrás. Mientras la policía investigaba esta gorra, ocurrió el quinto caso de agresión sexual. En ese momento, un despachador de la policía de Filadelfia estaba revisando los reportes nacionales de casos de agresión sexual. Notaron los detalles del caso de Collinsburg, el modo de entrar y el patrón de comportamiento. El tipo de víctimas era exactamente igual al del violador de Central City. La policía de Filadelfia contactó de inmediato a la policía de Collinsburg. Las muestras de ADN del caso de Shannon fueron enviadas a la Oficina de Investigación de Colorado. 48 horas después, los resultados coincidieron, como era de esperarse, al 100%. Este demonio que desapareció en Filadelfia durante 3 años se fue a Colorado para continuar su carrera delictiva. La noticia de que el ADN coincidía llegó a oídos de Christine, la cuarta víctima. Primero se quedó en shock. Luego respiró aliviada. Antes se había estado culpando por no haber resistido. Al enterarse de que el asesino había cometido un homicidio, finalmente comprendió. Fue precisamente esa obediencia la que le salvó la vida. Y también evitó que su hijo perdiera a ambos padres. El padre tenía cáncer. Para la policía de Filadelfia, este fue el avance más importante en 3 años. Finalmente pudieron obtener información más precisa del asesino, directamente de una víctima que seguía viva. Las policías de ambas ciudades formaron rápidamente un equipo conjunto, combinando esto con el retrato hablado del caso Shannon. Información del caso de Collinsville, Fort City. Se realizó una búsqueda exhaustiva en la Universidad Estatal de Pensilvania. El retrato del asesino fue pegado en tiendas de conveniencia, edificios de apartamentos y en el campus universitario, entre otros lugares. Durante la investigación, la policía recibió una carta anónima impresa enviada por el asesino. Todo el texto estaba en minúsculas y sin puntuación. El contenido está lleno de provocaciones, afirmando que la policía no puede atraparlo, y mintiendo sobre estar en Filadelfia. Así es, pero es hora de moverse. No tiene relación con la muerte de Shannon antes de que llegara la policía. Así es, pero es hora de moverse. No tiene relación con la muerte de Shannon. Así es,
pero es hora de moverse antes de que llegara la policía. Antes de que llegara la policía, no hace mucho tiempo. Así es, pero es hora de moverse. Antes de que llegara la policía, no hace mucho tiempo. No me atraparán así, pero es hora de moverse. Esta carta provocadora solo hizo que la policía estuviera más segura. Antes de que la policía, esta carta provocadora en realidad hizo que la policía estuviera más segura. Esta carta provocadora en realidad hizo que la policía estuviera más segura. De que el asesino está en Collinsburg, de todos modos, como sabes que soy yo. De todos modos, como sabes que soy yo. Ellos determinaron una zona aproximada a través del matasellos de la carta. Y al mismo tiempo utilizaron un nuevo software de computadora. Para filtrar en Filadelfia y Collinsburg. Para filtrar en Filadelfia y Collinsburg. Filtrando personas con actividad tanto en Filadelfia como en Fort Collins. Se identificaron personas con movimientos en ambas ciudades. La lista se redujo gradualmente de 319 a 83 personas. Y luego a 40. Finalmente, un hombre llamado Troy Graves llamó la atención de la policía. La aparición de Troy Graves. Para sorpresa de todos los investigadores. Este hombre de unos 30 años. Resultó ser un militar activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Destacado en la base de misiles balísticos intercontinentales en Cheyenne, Wyoming, donde se almacenan armas nucleares. Solo quienes sirven ahí tienen autorización de seguridad de alto nivel. Está casado y mantiene una buena relación con su esposa. Se desempeñó bien en el ejército. No tiene antecedentes penales. Ni siquiera sus huellas estaban en el sistema policial. Un militar con permiso de seguridad para armas nucleares. Podría ser un violador y asesino serial. Al principio ni los detectives más experimentados lo creían. Pero la investigación mostró que Shannon fue asesinada en Filadelfia. Troy estaba sirviendo en la base aérea de Filadelfia. Cuando ocurrió el caso de Collinsville en 2001. Fue trasladado a una base cercana por una misión militar. La línea de tiempo coincide perfectamente. Lo más importante es que su apariencia es muy similar al retrato hablado. Además, su madre es italiana. Y su padre es afroamericano. Esto coincide completamente con la identidad mestiza que el asesino reveló frente a la víctima. Sin ninguna diferencia. La policía decidió vigilar a Troy en secreto primero, para evitar que se diera cuenta y escapara. Mientras tanto, consultaron el expediente militar de Troy, y encontraron un registro oculto. Hace unos años, fue investigado por la Oficina de Investigación Especial de la Fuerza Aérea, por acosar a compañeras de trabajo. Sin embargo, finalmente se retiraron los cargos por falta de pruebas. Este detalle convenció aún más a la policía. Troy era la persona que estaban buscando. Para obtener pruebas directas, la policía invitó a Troy y a su esposa, bajo el pretexto de ayudar con la investigación. Dirigiéndose a la estación de policía de Fort Collins. La pareja llegó y la policía los separó inmediatamente para interrogarlos. Frente a las preguntas del detective, Troy se mostró tranquilo y sereno. Dijo que sabía sobre el caso de violación local, pero que no tenía nada que ver con eso, y que necesitaba tiempo para pensar. Retrasar la entrega de muestras de huellas dactilares y ADN. Mientras tanto, en otra sala de interrogatorio, la esposa de Troy proporcionó una pista clave. Cuando la policía mostró la foto de la gorra de béisbol que dejó el asesino, ella afirmó claramente que Troy tenía una gorra idéntica. También mencionó que en los últimos meses, Troy solía salir a caminar o manejar de noche. A veces desaparecía toda la noche. Al volver, decía que no sabía a dónde había ido. Antes, ella pensaba que era por el estrés del trabajo de su esposo. No. Le preguntamos. No. No. ¿Has estado en la Fuerza Aérea? Tiene una licencia suspendida. ¿Qué quieres decir? No. ¿Estarías dispuesto a dejar que te tomen las huellas digitales? Está bien. Mientras Troy seguía dando excusas. La policía ya había obtenido una orden judicial firmada.
y recogió sus huellas digitales y muestras de ADN en el lugar. Los técnicos ya estaban listos en el laboratorio. El trabajo de comparación comenzó de inmediato. En menos de 2 horas. Los resultados llegaron. Las huellas dactilares de Troya coinciden completamente con las huellas extraídas de la escena del crimen en Coginsburg. Son una coincidencia perfecta. Su ADN coincide 100% con la muestra de semen en las sábanas del caso Shannon. El rostro de Troy se volvió instantáneamente pálido. Este demonio disfrazado de buen soldado y buen esposo. Finalmente le fue quitada la máscara. Fue arrestado y detenido en el acto. Y da la vuelta para mí. Entrelace sus manos detrás de su cabeza. Oh, frente a pruebas irrefutables. Troy Graves sabe que resistirse ya no tiene sentido. En Collinsville, enfrenta 27 cargos, incluyendo agresión sexual e invasión ilegal, para evitar la pena de muerte. Elige declararse culpable, a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Evitó la sentencia de muerte. Pero en Filadelfia, todavía enfrenta cargos por el asesinato de Shannon. Todavía enfrenta cargos por el asesinato de Shannon, graves. Todavía enfrenta cargos por el asesinato de Shannon. Violador de la ciudad, un hombre que, cuando los padres de Shannon se enteraron, tomaron una decisión admirable. Rechazaron la solicitud de pena de muerte. El padre de Shannon, en el tribunal, explicó las razones para rechazar la pena de muerte. Él cree que la vida es sagrada. Solo Dios tiene el derecho de decidir sobre la vida y la muerte. Troy no puede devolverle la vida a Shannon. Y también se convertiría en alguien igual al asesino. Él desea que Troy pase el resto de su vida en prisión, arrepintiéndose cada día por sus crímenes. Finalmente, el Tribunal de Filadelfia llegó a un acuerdo con Troy, condenándolo a cadena perpetua más 60 años. Lo que significa que pasará el resto de su vida en prisión, hasta el fin de sus días. En la audiencia de sentencia, las víctimas se acercaron una por una frente a Troy. Declaración del trauma. Christine lo mira fijamente, dejando claro que su vida ha vuelto a la normalidad, y que vivirá feliz y completa, mientras Troy estará encarcelado para siempre. La madre de Shannon sostiene una foto de su hija, y dice con franqueza, que Troy destruyó la vida brillante que Shannon merecía tener. Pero ella y su esposo dedicarán el resto de sus vidas a impulsar reformas en el sistema, para que más niñas puedan evitar la desgracia. El caso de Shannon realmente impulsó cambios en el sistema judicial. Los padres de Shannon crearon una fundación con el nombre de su hija, dedicada a promover reformas en el sistema judicial, y a brindar apoyo a las víctimas. También participan activamente en el movimiento contra la pena de muerte. Usó su propia experiencia para pedir que la justicia reemplace la venganza. Hoy han pasado varios años desde el asesinato de Shannon. Troy Graves sigue cumpliendo condena en prisión. En los edificios de apartamentos de Filadelfia, durante la noche, ya no hay llamados de auxilio que sean ignorados. En las calles de Coginsburg, las mujeres jóvenes pueden caminar solas con tranquilidad. Todos estos cambios. Todo proviene de la tragedia de esa brillante doctora de 23 años. Cuando miramos hacia atrás en este caso, nos damos cuenta de que lo más doloroso no es la crueldad del demonio, sino que la negligencia del sistema le dio una oportunidad al mal. Pero lo más reconfortante es que la víctima y su familia no fueron consumidas por el odio, sino que transformaron su dolor en fuerza, para impulsar a toda la sociedad hacia un lugar más seguro, avanzar en una dirección más justa. La vida de Shannon, aunque breve, su luz aún brilla hoy, protegiendo a innumerables chicas desconocidas.